Compañeros, en pocos minutos les voy a contar cómo llegar a Laguna Normandía, a las Golondrinas y Cuevas del Higuerón. Este lugar está ubicado en la Reserva Forestal San Sebastián de la Castellana, del municipio del Retiro y Envigado, Antioquia. También es conocido como Alto del Escobedo. Llegar aquí es muy fácil. En la estación del metro Envigado debes abordar un bus vía Las Palmas. Este bus lo dejará en una estación de gasolina de la Loma del Escobedo. Ahí se bajan, bien juiciosos y listo. Justo al frente, pasando la calle, a unos 2 minutos encuentras la entrada al sendero. Lo primero que nos encontramos es la cabaña del guardabosques. Aquí te brindan toda la información de cómo cuidar el ecosistema y todas las medidas preventivas para tener una experiencia inolvidable. Pero lo más importante es que regreses sano y salvo a casa. Y ahora sí, empezamos a subir. Lo lindo de este recorrido es que caminamos por senderos ancestrales utilizados por nuestros antepasados. Los arrieros también utilizaban esos caminos para comunicarse entre pueblos y poder llevar mercancía y alimentación a toda su comunidad. Y listo, llegamos al primer mirador. Aquí paramos todos contentos, sin saber lo que nos esperaba. Nos hidratamos y comimos algo liviano para continuar con la ruta. Va a comer manguito, sabrosito. Va a comer manguito por aquí. Está bien bueno, amor. Como manguito. ¿Te gusta el manguito, mi mamá? Sí. Está bueno, amor. Está dulcecito. Me sabía Gloria. Está dulcecito. Vea pues la vista desde el primer mirador. Esta canción yo le tengo mucha fe, porque es una canción indígena del Perú, que nuestros ancestros la usaban para adorar al sol. Siempre he sentido que cuando toco la canción el sol sale, no llueve. Como en ese momento. Sí. Bueno, y luego de escuchar estas hermosas melodías en flauta, seguimos caminando. En este punto todos estábamos muy animados y como vea cómo se camina en túneles naturales y como el sol entra penetrando las ramas de los árboles. Y listo, nuevamente llegamos al segundo mirador, Mirador de las Aves. Aquí volvimos a descansar, hidratarnos, tomar mucha agua y muchas foticos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Súper bien. ¿Van bien? Sí. Todo muy lindo. ¿Les ha gustado? ¿Todo chévere? Suficiente descanso y seguimos caminando rumbo al Mirador de los Caminantes. Aquí ya se pone un poco más complejo la situación. Empezamos a encontrarnos diferentes rutas y caminos. Lo importante es estar muy pendiente de las señalizaciones muy bien marcadas para no perdernos. Miren esta belleza de musgos y plantas, por Dios. Estas especies son características de la zona y normalmente se presentan en estos ecosistemas altos y un poco fríos, sobre los 2600 metros sobre el nivel del mar. Sí, señor. Y ahora sí, llegamos al Mirador de los Caminantes. Un poco cansados, pero llegamos. Este mirador se encuentra a 2850 metros sobre el nivel del mar. Compartimos un poco, seguimos comiendo y tomando muchas foticos y videos. Vea, bien. Sándwiches. Como ustedes saben, en todo video no puede faltar el cafecito. Vean esta belleza, saludcita. Un cafecito por aquí en la montaña con este maravilloso equipo de caminantes el día de hoy. Recomendaciones para todos los viajeros es dejar el lugar muy limpio. Las basuras que suban, las bajan también. Debemos cuidar el ecosistema y nuestro planeta. Y miren la hermosura de vista que tenemos desde este mirador de los caminantes. Listo, y continuamos la ruta rumbo a Laguna Normandía. Pues nos volvemos a encontrar otra especie de musgos demasiado bonitos. Una fotico y continuamos caminando. Recuerden estar muy pendiente de las señalizaciones para no perderse. Poco a poco vamos dejando de ver el Valle de Aburrá y nos vamos internando en el bosque. Como pueden ver, estamos en un bosque de pino que también es característico de toda esta zona. Compañeros, bueno, vea, no puede faltar las moritas que encontramos en el camino. Todos los videos y en todas las montañas que vamos siempre comemos moritas silvestres. Son deliciosas, deliciosas. Lorenzo, llegamos a la Laguna Normandía, que esto pertenece al Retiro. Y sí, llegamos a Laguna Normandía. Una alegría inmensa después de mucho tiempo caminando. Aquí los perritos se metieron al agua para refrescarse y nosotros destapamos almuerzo y a comer. Nos sentamos, descansamos, compartimos y nos reímos mucho. Inclusive algunos se acostaron en la hierba ya que parecía colchones naturales. Después de unos minutos para arriba, pues que todavía nos falta muchísimo camino. Invitación
siempre es para que se suscriban, para que dejen un like y dejen un comentario. Todo esto es totalmente gratis. Con esto apoyan un montón el canal, apoyan a que crezca esta comunidad y a que podamos seguir mostrando estas rutas y estos viajes naturales tan maravillosos. Así que dale, vamos a suscribirnos y a seguirme en mi cuenta de Instagram. Aquí les voy a dejar el link. Compañeros, y saliendo de Laguna Normandía se devuelven por la misma ruta. Ojo pues, van a llegar a una intersección donde deben tomar la izquierda. Ojo pues, la izquierda, para que no se vayan a perder y siguen dándole duro a la ruta. Y justo a unos metros se van a encontrar un desvío a la derecha. Lo pueden identificar por unas cintas que tienen amarradas en los árboles. Deben estar muy pendientes para no perderse. Y listo, se meten por ese camino. Bajando por ese camino, llegamos a Bosque Encantado. Y ojo, póngale cuidado a la historia. Cuentan que una pareja de novios, luego de casarse, salieron de la iglesia y se vinieron a visitar este bosque. Por algún motivo, aún desconocido, la pareja de novios se colgó del cuello en uno de estos árboles. Desde ese momento, esto se conoce como Bosque Encantado, ya que suelen perderse y muchos caminantes aseguran haber visto la pareja de novios. Un poco más abajo llegamos a la cascada Golondrinas, una cascada hermosa pero muy fría. Algunos se refrescaron con su rica agua y otros solo tomaron fotos. Aquí duramos poco, pues ¿Cuánto llevamos de caminada? Ya desde las 8 de la mañana, las 3 y 2 de la tarde. Saliendo de la cascada nos encontramos este espectacular árbol sacado del Señor de los Anillos. Dígame pues si no. Luego unos metros más abajo encontramos este otro árbol gigante. Me atrevo a decir que es el más ancho en toda la ruta, aunque la cámara no le hace justicia a tan espectacular árbol. Aquí lo abrazamos y conectamos un 100% con la naturaleza. Dígame si a usted también le gusta abrazar arbolitos. La verdad, esto se siente muy bien. No más abracitos pues, y para abajo y cooperando. Metros más abajo llegamos a nuestro último y espectacular destino, Cuevas del Higuerón. El higuerón es un árbol de la familia del higo. Se caracteriza por tener múltiples raíces que llegan hasta el suelo. Lo curioso de este lugar es que justo bajo el árbol encontramos una especie de cuevas formadas en el paso del tiempo. Ingresamos a ellas y exploramos el lugar. Las cuevas son aptas para cualquier persona ya que no son muy profundas. Deben tener cuidado para no caerse y entrar con mucha precaución. Y no olviden agacharse por si pasa algún murciélago travieso. Listo, suficiente cuevas por hoy. Seguimos bajando y lo siguiente es una cabaña en el camino. Aparentemente está abandonada, pero habían vacas y terneros justo al frente. Aquí ya estábamos muy cansados, con ganas de llegar lo más pronto a la casa. Y por fin vimos de nuevo la ciudad. Un poco lejos, pero ya es algo para alegrarse. Ya faltaba muy poco para llegar y la noche ya estaba entrando. Como recompensa al esfuerzo, la naturaleza nos dio los últimos frutos. Unas deliciosas ochuas aparecen justo al lado del camino. Y obvio, aceptamos el regalo de la madre tierra. Para toda la vida. Están dulces. Seguimos bajando y el bosque se tornaba mucho más oscuro. La verdad, el ambiente ya era tenebroso. También estábamos demasiado cansados y con mucho dolor en las rodillas. Pero faltaba la despedida final. Un hermoso y lindo caballo se dejó acariciar sin problema. Él solo quería decirnos hasta pronto. Le dimos de comer un poco y fue un momento inolvidable justo saliendo de la montaña. Ya estábamos a punto de terminar una de las rutas más exigentes que hicimos. Estábamos a pocos metros de lograrlo y poder llegar a casa. Y por fin, ya estábamos de nuevo en una civilización un poco más real y costumbrista. Aunque quisiéramos vivir en la montaña, hay una realidad la cual debemos afrontar, construir un futuro y ser mejores seres humanos. Aquí llegamos al sector El Salado del municipio de Envigado y damos por terminado este video y les voy a dar las estadísticas de esta ruta. Escuchen bien, 9 horas aproximadamente, pueden ser un poquito más. Yo digo que son por lo menos 10 horas caminando, 10 horas. 30.500 pasos dimos el día de hoy, 21 kilómetros de recorrido de distancia. Entonces, estas cifras y estos récords son reales, los hicimos el día de hoy en una ruta muy bonita que ustedes van a ver aquí y que vieron aquí en este video. Así que nos despedimos, muchas gracias por llegar hasta aquí. No olviden suscribirse, no olviden dejar un like, no olviden dejar un comentario que es totalmente gratis, seguirme en Instagram y nos vemos en la próxima aventura.